¿Os acordáis de cuando os dije que no hacía falta ser un matemático de la vida para convertirse en ninja de los datos? Pues hoy subo la apuesta. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 76, Inteligencia Artificial no code. Muy buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las pelis y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Una guía muy guay para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Y acordaos de que además de poder descargar la guía ninja, recibiréis cada 2 semanas el boletín ninja, la newsletter en la que os cuento todo lo que se me queda fuera del podcast. Las noticias, los recursos de aprendizaje, las herramientas, las recomendaciones, todo lo que me voy encontrando por ahí. Así que visitad datos.ninja. Hoy vamos a hablar de si es necesario saber programar para poder crear modelos de inteligencia artificial. Porque si una de las primeras cosas que enseñan a cualquier interesado en convertirse en ninja de los datos son las bases matemáticas de los modelos de inteligencia artificial. La otra es un lenguaje de programación, que normalmente es Python. Entonces, si por un lado tenemos que controlar sobre álgebra lineal, cálculo y probabilidad, porque al fin y al cabo los modelos de inteligencia artificial, ChatGPT incluido, son ecuaciones gigantes, y por otro lado tenemos que controlar Python, pues igual de la que conseguimos dominar las dos cosas y estamos ready para entrenar nuestro primer modelo de Machine Learning, pues ya ha llegado la hora de jubilarnos. Pero bueno, exageraciones aparte. Lo que está claro es que tanto los conocimientos de programación como los de matemáticas que hay detrás de la inteligencia artificial son dos barreras de entrada al campo pues bastante tochas. Más de uno y de una habrá por ahí que querría explorar el camino de ninja de los datos, pero se le hace mucha bola todo lo que se supone que hay que saber antes de entrenar cualquier modelo de Machine Learning o de hacer cualquier cosa. Y la verdad es que no me extraña porque da para llenar un grado universitario. Todo el cálculo, el álgebra lineal, la programación, son muchas cosas. En fin, que ya que nos quitamos las caretas respecto a las matemáticas en el episodio 61, que os voy a dejar por aquí el enlace en las notas del programa por si os apetece escucharlo de nuevo. Hoy vamos a hablar de cuánto código hace falta saber para adentrarse en este mundo. Bien, yo es que personalmente veo mucho paralelismo con la historia del desarrollo web. A ver qué os parece a vosotros porque a ver, aquí hay miga. En los inicios de Internet, una empresa que quisiera tener una página web necesitaba a todo un equipo de informáticos que supiera de HTML, de CSS y muchas cosas más, vaya. Y todo eso costaba un pastizal, porque no había mucha gente con las habilidades técnicas necesarias como para poder montar y mantener una página web. Así que solo las empresas grandes, las que básicamente podían permitírselo, eran aquellas que contaban con una web. Hoy en día cualquiera puede montar una web que funcione más o menos bien sin tener ni idea de programación. Para eso está WordPress y otras muchas herramientas sin código. Lo mismo pasó con los ordenadores, que al principio había que usarlos introduciendo comandos de texto de color verde fosforito sobre una pantalla negra para poder hacer cualquier cosa. Y luego pues ya llegaron las interfaces gráficas con las ventanas y cualquiera puede usarlos sin ser un científico o ingeniero. Solamente había que pinchar lo que quería seleccionar y se abría y ya lo podías usar.
Bueno, y ya ni hablamos de cuando había que utilizar los ordenadores con tarjetas perforadas y cintas magnéticas, que ahí sí que solo los podían usar los científicos o ingenieros. Y ahora todo el mundo tiene un ordenador en su casa o un móvil que es básicamente un ordenador pequeño, por lo menos comparado en potencia de computación con esos que utilizaban tarjetas perforadas. Pues ¿por qué no iba a pasar lo mismo con los modelos de inteligencia artificial? Es un poco el progreso natural de muchas tecnologías. Primero solo pueden usar las personas muy técnicas con una formación muy heavy y específica. Y luego se va ampliando la base de usuarios a gente técnica que entienda un poco los conceptos y no se pierda con los términos técnicos. Y ya posteriormente pues llega a ser lo suficientemente fácil de usar para que lo pueda usar pues casi todo el mundo. Y esta es un poco la idea detrás del movimiento no code. Al final, saber programar no es más que un medio para conseguir un fin, crear algo, ya sea tener una página web, una tienda online, una newsletter o lo que sea, o un modelo de inteligencia artificial, para el caso. Las herramientas no code nos permiten crear aplicaciones utilizando interfaces visuales en los que arrastramos componentes, los unimos, los configuramos, en lugar de tener que escribir el código manualmente que haga todas esas cosas. Y entonces podemos hacer todo eso sin un equipo completo de ingeniería a nuestra disposición. Por ejemplo, para hacer páginas web, pues tenemos WordPress, que mencionaba antes, tenemos Webflow o tenemos Babel. Luego podéis crear una tienda online con Shopify o bases de datos de andar por casa que pueden llegar hasta usarse a nivel profesional. Pues con Airtable. Al final esto ofrece una manera flexible de crear y gestionar bases de datos sin necesidad del conocimientos súper especializados. También hay plataformas de no-code para integrar distintas aplicaciones y automatizar flujos de trabajo como Zapier o Make. En plan, cuando me llegue un mail con un adjunto, el adjunto se sube automáticamente a una carpeta de Drive y el texto del mail se lo pasamos a ChatGPT para que genere una respuesta y entonces se escribe un borrador para contestar ese mail y luego yo lo reviso yo mismo, por ejemplo. Bueno, pues lo mismo, todo esto, estas herramientas no code se podrían usar para entrenar modelos de Machine Learning sin saber programar. Todavía estamos en los inicios del movimiento no code en inteligencia artificial, sobre todo porque mucha gente no entiende el potencial del Machine Learning como para imaginar los posibles usos que tiene. La mayoría de la gente pues asocia inteligencia artificial a ChatGPT de manera casi inmediata y allí acaba la cosa. Pero ya existen herramientas no code que permiten entrenar modelos de inteligencia artificial sin saber programar. O sea que el poder de crear modelos de inteligencia artificial no está solo a disposición de grandes empresas con equipos enteros de ninjas de los datos, sino que también empieza a estarlo al alcance de pequeños negocios. Estas herramientas no code nos permiten pensar en maneras creativas de utilizar los datos a nuestro alcance sin necesidad de quedarnos paralizados porque no sabemos programar. Entonces, básicamente, lo que tendríamos que hacer es el resto de pasos de los que hemos hablado 1000 veces. Primero, saber qué es lo que queremos resolver, como por ejemplo, si estamos en un departamento de marketing, como hablábamos la semana pasada, pues predecir el tiempo de vida de un cliente o la probabilidad de que nos abandone y se vaya a la competencia. Luego, ver qué datos tenemos y pasárselos a la herramienta que hayamos elegido. Y por último, esperar a que ella sola entre en el modelo. Pero es que no solo hay herramientas no code de inteligencia artificial para datos estructurados tipo tabla de Excel o CSV, sino que también hay herramientas no code para entrenar modelos de visión por ordenador, que podemos entrenar con imágenes y vídeos que hemos hecho por nosotros mismos o usar pequeñas muestras de sonido para entrenar a un modelo de Machine Learning que clasifique audio. Por ejemplo, unas herramientas muy sencillitas de usar son Teachable Machine de Google y Love de Microsoft. Os voy a dejar todos los enlaces en las notas del programa, pues así que no os preocupéis de cómo se escribe, está todo enlazado. Para entrenar un modelo en Teachable Machine no hay que instalar nada, se utiliza directamente en el navegador web y está pensada para entrenar modelos de reconocimiento de imágenes, de sonidos o incluso de posturas, que no dejan de ser imágenes. Únicamente tenéis que recopilar las imágenes correspondientes a las clases que queréis que reconozca. Luego las subís a la herramienta y listo. Además, que esto es súper curioso, el modelo se puede publicar para usarlo en una app o en un sitio web.
porque se exporta en TensorFlow.js y también se puede descargar. O sea que es un modelo de Machine Learning con todas las de la ley. Lobe, por su parte, de momento se centra en la clasificación de imágenes. En el futuro también se podrán detectar objetos en imágenes o clasificar datos estructurados. Pero de momento solo clasificación de imágenes. Que no es poco porque se podría entrenar un montón de cosas. Un modelo que clasificara especies de plantas o expresiones de un usuario. O sea, le ves por la cámara web y puedes detectar si está triste, si está contento, si se está aburrido, muchas cosas. También se podría clasificar si alguien lleva o no una mascarilla o unas gafas de sol o un sombrero. O incluso se podría entrenar un Smart Checkout de un supermercado que reconociera la fruta o verdura que estás comprando simplemente con una imagen de vídeo. En cuanto a las aplicaciones posibles y los casos de uso, imaginación al poder 100%. Estas son las herramientas más sencillas que cualquiera puede usar. Os aconsejo, os animo a que las probáis ahora mismo. Luego hay otras plataformas más pensadas para uso profesional y analítica predictiva como por ejemplo Akio. Akio se puede probar gratis y luego su plan básico es de $49 al mes. Está pensada para utilizar modelos de analítica predictiva en datos estructurados y permite realizar todos los pasos de preparación de datos, el análisis exploratorio de datos, el entrenamiento del modelo sin escribir ni una sola línea de código. Con esta herramienta es posible entrenar modelos de clasificación y regresión en datos estructurados, es decir, datos tipo tabla, desde regresión lineal hasta redes neuronales, pasando por modelos de árboles de decisión y también soporta modelos para trabajar con series temporales. Y además incluye integración con modelos del lenguaje que permite analizar los datos utilizando directamente comandos en lenguaje natural. O sea que es como un paso más allá. En vez de tener que pinchar y arrastrar cajitas y unirlas y configurarlas, simplemente escribimos lo que queremos y ya está, ello solo lo hace. Evidentemente esto es porque está integrada con un modelo de lenguaje tipo GPT-4, no sé cuál será en este caso, pero uno de estos. Otra similar a Akio sería BigML, que José, un oyente del podcast, me preguntaba por ella hace un tiempo. Pues BigML es una plataforma de Machine Learning diseñada para simplificar y automatizar el entrenamiento de modelos. También está pensada para datos estructurados como Akio. Igual que Akio, soporta modelos de clasificación, de regresión, series temporales y todos estos modelos que entrenamos los ninjas de los datos en nuestro día a día. En BigML tiene una versión gratis que permite entrenar modelos, pero que está limitada a dataset de entrenamiento de 16 megas. Y luego ya pues tiene opciones a partir de $30 al mes. Una tercera opción dentro de estas herramientas no code de inteligencia artificial orientadas al análisis predictivo sobre datos estructurados pues sería Dataiku. Pero vamos, que hay varias opciones. Estas son solo 3 ejemplos. Así que hasta ahora hemos visto herramientas no code orientadas a datos estructurados y análisis predictivo, rollo predecir ventas, por ejemplo. Herramientas no code para visión por ordenador, en plan clasificación de imágenes. Y nos faltaría la parte de procesamiento de lenguaje natural. Es decir, herramientas no code para entrenar modelos de Machine Learning sobre texto que se encarguen de hacer análisis de sentimiento, para ver, por ejemplo, si una reseña o un comentario es positivo o negativo. O clasificación de temas, para saber si al recibir una petición de un cliente, pues a qué departamento enrutar esa petición, dependiendo de lo que esté pidiendo el cliente. Y cosas así. Aquí ya sabéis que los reyes del procesamiento del lenguaje natural son los grandes modelos del lenguaje que son capaces de analizar este tipo de cosas sobre texto de una. Pero bueno, que sepáis que también hay herramientas no code que sirven para el procesamiento del lenguaje natural. Eso por un lado. Herramientas no code que son capaces de entrenar modelos de inteligencia artificial concretos para una cosa en particular. Mejor dicho, para un tipo de datos concretos, ya sean imágenes o vídeos, texto o datos tabulares. Y, por otro lado, los grandes proveedores de computación en la nube. Recordad que hablamos de en qué consiste todo esto en el episodio 30. Bueno, pues esta gente, los Google Cloud de turno, Microsoft Azure o AWS, incluyen entre sus servicios la posibilidad de entrenar modelos de Machine Learning sin escribir ni una sola línea de código.
Evidentemente que también podéis entrenar y desplegar vuestros propios modelos en la nube escribiendo el código en TensorFlow o PyTorch o lo que sea. Ya hablaremos de estos entornos un poco más en profundidad más adelante. Pero existe la posibilidad de usar AutoML. AutoML viene de Machine Learning automatizado y es una tecnología diseñada para automatizar los pasos del desarrollo de modelos de aprendizaje automático. El proceso tradicional de crear un modelo de aprendizaje automático incluye varias etapas como la selección de características, la elección del modelo, la optimización de hiperparámetros y la validación del modelo. Como estas etapas requieren mucho de experimentar y también mucho tiempo para ajustar y optimizar, pues la idea es que AutoML simplifique este proceso. ¿Cómo? Pues primero AutoML prueba automáticamente varios algoritmos de aprendizaje automático y varios modelos para encontrar el que mejor se adapte a los datos y al problema específico sin intervención manual. Le damos los datos, las métricas y él solo pues va probando varios algoritmos y elige pues uno. Luego también ajusta automáticamente los hiperparámetros. Hablaremos del ajuste de hiperparámetros en más profundidad en otro episodio del podcast, pero básicamente los hiperparámetros son parámetros del modelo que no se aprenden de los datos, sino que se establecen antes del entrenamiento del modelo, que los tenemos que elegir nosotros. Y pueden afectar significativamente el rendimiento del modelo. Después, AutoML puede automatizar el preprocesamiento de datos, como la limpieza de datos, la selección de características y la transformación de variables, y proporciona métodos automáticos para evaluar la efectividad de los modelos, ayudando a garantizar que el modelo seleccionado funcione bien en datos nuevos y no vistos, o sea, que el modelo sea capaz de generalizar bien, que es básicamente lo que quiere cualquier ninja de los datos. Un modelo que no sobreajuste y que generalice bien. La idea detrás de AutoML surge alrededor del año 2010 para responder a la creciente complejidad de los modelos de Machine Learning y a la escasez de ninjas capaces de desarrollar estos modelos. O sea que el Machine Learning se estaba volviendo cada vez más popular, pero hacía falta aprender mucho para que una persona fuera capaz de aplicarlo con éxito. Entonces, como sabéis, esto requiere de un conocimiento profundo de estadística, matemáticas, programación y del dominio específico del problema, que son muchísimas cosas. Hay que saber muchísimas cosas. Así que AutoML nace de la necesidad de hacer el entrenamiento de modelos más accesible y aumentar la productividad de científicos de datos y desarrolladores de Machine Learning. En Google Cloud y Azure la herramienta se llama directamente AutoML, no se han roto la cabeza con el nombre, y soporta datos tabulares, imágenes y vídeos, y también texto, con objetivos predefinidos como la regresión y la clasificación. Y luego la herramienta homóloga de AWS SageMaker se llama Canvas. Os voy a dejar también en las notas del programa una comparativa que realizó Acquio entre los 3 proveedores de cloud y la propia herramienta de Acquio, obviamente, con varios modelos entrenados sobre datos tabulares. Así vais a poder ver cuál tarda más, cuál cuesta más y os hacéis una idea que igual luego pues, os ayuda a elegir una u otra para vuestro problema. Así que, como veis, es posible entrenar modelos de Machine Learning sin escribir una sola línea de código. Pero todo tiene un coste, una cara B. Porque aunque sí que es verdad que técnicamente no se requiere experiencia en programación o ciencia de datos para entrenar un modelo de Machine Learning usando estas herramientas no code, como AutoML, al final son interfaces gráficas que van guiando al usuario por todo el proceso. Pero AutoML soporta unos modelos predefinidos de regresión, clasificación o arquitecturas de redes neuronales pues muy concretas. Ni mucho menos soporta todos los algoritmos de Machine Learning que existen. Entonces, con estas herramientas no code, que realmente sí que son más sencillas, hay menos control y personalización. Así que para gente que ya sepa sobre aprendizaje automático, pues las capacidades de ajuste de los modelos que ofrecen las herramientas de AutoML y otras herramientas no code pueden quedarse cortas. Al realizar un entrenamiento personalizado en un entorno de programación se puede elegir muchísimas cosas. Desde el lenguaje de programación en sí mismo, el framework de programación, cómo ajustar los hiperparámetros, la arquitectura del modelo. Esto con AutoML no es viable. Vamos, que es que no se puede hacer.
Y además el proceso automatizado puede actuar como una caja negra donde los usuarios no ven claramente por qué se ha seleccionado un modelo u otro o cómo se configuraron los modelos. Esto a la hora de mejorar resultados puede ser un problema porque en realidad no sabes cómo se han hecho las cosas, entonces es complicado saber cómo mejorarlas. Y además, las herramientas de AutoML pueden hacer un uso intensivo de recursos computacionales porque tienen que probar varios modelos y varias configuraciones para ver cuál da el mejor resultado. Esto puede ser un problema si no tenemos acceso a mucha capacidad de cálculo o si estamos usando alguna solución en la nube, porque podríamos encontrarnos con una factura que flipas, o sea, facturas que igual no queremos pagar o no podemos, que es peor. Pero vamos, como os comentaba, echadle un ojo a la comparativa de la que os hablaba antes sobre soluciones de AutoML en la nube para haceros una idea orientativa de lo que pueden llegar a costar los entrenamientos en estas herramientas, tanto en tiempo como en dinero. Y bueno, eso es todo por hoy. Como conclusión, decir que de la misma manera que podemos usar un ordenador sin saber programar, esto no quiere decir que la programación no nos aporte nada, ni mucho menos. Nos permite sacarle mucho más partido. Pues en la inteligencia artificial, lo mismo. Al final, cuanto más sepamos, mejor para nosotros. Pero también creo que es importante que el hecho de no saber no nos impide explorar algo nuevo. Luego ya podemos ver y decidir cuánto nos queremos meter en el barro, cuánto queremos mejorar, cuánto nos compensa aprender una cosa u otra. Yo os voy a dejar las herramientas de las que he hablado hoy en las notas del programa, pero os animo mucho a apuntaros al Boletín Ninja porque en la próxima edición, que me parece que sale este domingo, no el siguiente, el 7 de abril, os voy a enviar un listado con herramientas no code para entrenar modelos de inteligencia artificial. Así les echáis un vistazo y jugáis un poco. Así que nada, para apuntaros os dejo el enlace en las notas del programa, como siempre. Y si os ha gustado el episodio, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!